Bienvenida al ingeniero Ivo Rosero, presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo. Don Ivo, por favor, primero confírmenos que nos está escuchando de manera adecuada. Perfectamente, perfectamente. No sé, Lucía, ¿tú quieres comer? No, Ya, Verónica iba a ok, empezar. comienzo yo, no hay ningún Ya, no hay problema. ningún problema. Ingeniero, en este movimiento de frutas a nivel de, digo de frutas para ser gráfico, de las gasolinas, de los precios suben, bajan, hay unos nuevos productos que se quieren incorporar. Siempre hay algo que se queda en el medio porque los distribuidores no pueden vender todo a tiempo, quedan unos saldos, quedan unos rezagos a un precio, a otro precio. En esta suma y resta, ¿cómo les ha ido en la distribución? ¿Sigue siendo negocio o no es negocio? Muchísimas gracias buenos días a todos ustedes y por su intermedio a su amable audiencia. Eh, su pregunta es y le agradezco por ella, es muy importante. Definitivamente nos ha ido muy mal. La situación del gremio es sumamente delicada. Aproximadamente el 48.8% de estaciones de servicio están trabajando a punto de equilibrio y hacia abajo. Si tomamos en cuenta que ha habido una inflación de 59.41% durante 19 años y hemos tenido un incremento del salario básico desde $129 a $430 al día de hoy para un despachador, para un islero, evidentemente se puede entender que al tener congelado el margen durante 19 años en centavos, esto quiere decir que independientemente del precio de venta, nosotros seguimos ganando los mismos centavos porque un ministro de Finanzas de esa época tomó esa errada decisión y eso contribuyó a que el sector esté prácticamente en crisis, la gran mayoría, pues se entiende que el problema no está en el gasto, sino en el ingreso. Esto se resume en nuestros pedidos, ¿no? Porque hemos venido peleando por nuestra situación, pero sin eco. Nuestros pedidos son muy concretos, son muy simples, ¿no? Que se nos restituya los 5 centavos que ya se nos dio en octubre del 2019 por galón. Esos 5 centavos nos dieron luego de 1 año y medio de conversaciones, de mesas técnicas y de análisis. Y justamente el ministro Richard Martínez, con quien tuve la oportunidad de reunirme un par de veces, tomó la decisión de que se nos den esos 5 centavos viendo la situación crítica de nuestro sector. Octubre del 2019, hace 3 años prácticamente. Nos duró 2 semanas. ¿Por qué? Por el paro indígena. Hemos venido insistiendo, no ha habido ningún resultado. Parece que en el Ministerio de Finanzas, ¿no? Hay unas personas que tienen algún tipo de animadversión contra los distribuidores, que han hecho unas presentaciones con números absurdos, ¿no? Con una nube rosada, según ellos, de nuestra situación, la cual fue fácilmente desvirtuada. Sin embargo, desde diciembre del 2021, cuando les entregamos nuestros números, los cuales han sido irrefutables, se quedó ahí y no ha pasado absolutamente nada. Nuestros pedidos son Para, los 5 para, centavos para poner en solamente blanco para y negro, ¿qué es lo absurdo? Porque si usted me habla en genérico, nuestra audiencia no lo va a entender. ¿Qué es lo absurdo claro. que dice el Ministerio de Finanzas y qué es lo real que manifiestan ustedes? Muchas gracias. Según esa presentación que vimos en diciembre, decía que las estaciones de servicio pequeñas en muy poco tiempo se hacen medianas e inmediatamente se hacen grandes. Que nos dividimos en grandes 1 y en grandes 2, que grandes 1 vendemos de 5 a 100 millones de dólares y grandes 2 de 100 millones en adelante al año. Unos números estratosféricos que no sabemos de dónde sacó. Le demostramos, yo obtuve los datos reales de Petroecuador y se demostró que el 80% de estaciones de servicio venden menos de 5 millones de dólares al año, lo cual hace sentido. Se le demostró que el 48% de las estaciones de servicio con números del SRI, con declaraciones de impuesto a la renta, estamos por debajo del punto de equilibrio.
que solamente las estaciones que venden más de 200,000 galones al mes tienen una rentabilidad, pero no más adecuada. Esas estaciones que venden 200,000 galones al año y más solamente constituyen el 23%. Nuestros pedidos han sido la restitución de los 5 centavos, que se reconozca el flete, ¿no?, por parte del gobierno, porque no es lo mismo vender un galón en Quito o Guayaquil, que el transporte cuesta 1 centavo por galón, que venderlo en Loja o en Tulcán, que cuestan 5 centavos, 7 centavos por galón. Y estamos hablando que los distribuidores rurales y las estaciones que estamos más alejadas gastamos aproximadamente 50,000, 70,000 dólares al año en transporte y se va absolutamente toda la utilidad. Y adicionalmente pedimos que se elimine la absurda doble retención que existe por el IVA. A nosotros nos retienen un IVA presuntivo el momento que compramos el producto en el beaterio o en los distribuidores, en los centros de distribución, un IVA presuntivo, o sea, un IVA de lo que todavía no vendemos. Y cuando, por desgracia, tenemos un cliente del sector público, ¿no?, cualquier entidad pública, por ley, pusieron una ley en la que nos retienen el 100% del IVA. Entonces, resulta que si sumamos los dos IVAs, el IVA retenido, el IVA presuntivo, más el IVA retenido por el ente público, es más del 100% del IVA a la retención. Eso es inconstitucional. Esos son nuestros 3 pedidos, son cosas sencillas. Eso es desnaturalizar el IVA, porque el IVA es el impuesto al valor agregado y es un impuesto en cascada que se paga y se traslada, y la diferencia es la que se paga al Servicio de Rentas Internas. Pero eso es un tema que lo pueden demandar ustedes en la Corte Constitucional, no, en la Dirección de Renta, en el Servicio de Rentas Internas primero y después en un tribunal de lo contencioso tributario. ¿Lo han hecho o no lo han hecho? Hemos tenido una serie de reuniones con el SRI y ya están un poco más claros de nuestra situación, ¿no? Ellos argumentan que es poco el consumo que tiene el sector público, entonces que realmente eso se compensa, se diluye. Pero si solamente, como ellos argumentan, el 2% de las ventas nacionales son al sector público, entonces no debería afectarles. Les hemos demostrado que si es que se distribuyera estas ventas equitativamente en todas las estaciones del 2%, quizás no habría un impacto tan fuerte en la liquidez. Pero hay estaciones cuyas ventas constituyen un 30 o un 40% al sector público. Esas estaciones están en un serio riesgo de quiebra por liquidez. Con Aparte del todo, problema de rentabilidad, que es muy distinto. Con todo respeto a la persona que opine así, la torpeza no es ni pequeña ni mucha. La torpeza es torpeza en cualquier proporción. Le paso a Verónica Landeta, que continúa con la entrevista. Don Ivo Muchísimas Rosero, gracias. don Ivo Rosero, un buen día, un buen día. Ya un poco como ha analizado usted y aterrizado todos los datos y todos los valores en el tema de la situación de los distribuidores de combustibles, me gustaría saber, por ejemplo, qué tan beneficioso sería para ustedes, ya en el tema comercial, introducir esta famosa EcoPlus, que quedó en nada, porque en agosto se iba, pero después se dieron cuenta los de Petroecuador que les costaba no sé cuántos millones de dólares y decidieron retener esta operación hasta para analizar más adelante. ¿Podría ser beneficioso esto comercialmente, ya que estamos hablando de unos cuantos centavos y de un sinnúmero de cosas que ustedes están pidiendo para mejorar sus rendimientos y también sus ganancias? Sí, Verónica, definitivamente no es conveniente. ¿Ok? ¿Por qué razón? Primero, para poder comercializar 4 productos, recordemos que actualmente las estaciones de servicio comercializan 3 productos. Así es. Diésel, extra y super. Extra o eco, ¿no? Dependiendo Extra, del eco y sector super. geográfico. Así es. Entonces, la gran mayoría de estaciones de servicio tienen 3 tanques y dispensadores para 3 productos. Para un 4º producto se necesita una inversión adicional que más o menos está en el orden de 25 a 30 mil dólares. Y con la expectativa de ventas de la nueva gasolina EcoPlus 89, pensamos que va a ser muy poca, y ya voy a explicar por qué. Definitivamente esa inversión tomaría, no sé, 20, 30 años para recuperarse, dada nuestra situación crítica, y no nos han considerado desde el inicio para oír nuestro criterio, nuestras recomendaciones, para poder apoyar el proyecto si lo encontramos
adecuado, entonces se hace muy difícil y nos ponen a los distribuidores en la disyuntiva de sacrificar uno de los otros productos, porque vamos a tener 3 tanques, ¿sí? Entonces, ¿cuál producto se sacrificaría? Probablemente la Super, ¿no? Pero ¿cuál es la expectativa de venta de esta nueva gasolina? Nosotros pensamos que va a estar en el orden el 2% que se vende hoy de Super. Fíjese, hace 4 años la Super, viendo el mix de producto nacional, estaba en el orden del 12%, 10-12%. Hoy llegó al 2% por el precio, al 2%. Entonces, ¿cuál es el nicho de mercado que nosotros pensamos que puede ocupar esa 89? Pues va a ser entre el 2 y el 12 en el mejor de los casos. ¿El 2 y el probablemente cuánto? menos que el 12. ¿Por qué? Porque hay clientes que tienen carros de alta gama que no van a querer poner la gasolina de 89 octanos, sino van a querer la de 95 que está por introducirse en sustitución de la de 92. Entonces, una pequeña porción de los que hoy ponen, los que antes ponían Super, ¿no? Se pasarán al 89, y una porción muy mínima de los de extra se pasarán a la EcoPlus 89, porque recuerde que el precio sugerido para esta gasolina que iban a lanzar es de 3.89 dólares por galón, cuando la extra y Ecopaís están en 2.40. Claro. Entonces es $1.50 por galón más el pasarse a 89. Pero en todo caso, esta reemplazaría a la Super. Y le pregunto esto porque en resumidas cuentas todo es parte por dinero, ¿no? El consumidor quiere definitivamente ir por algo que no le cueste mucho y que sea bueno. Y obviamente pues esta EcoPlus con 3.89 podría ser una opción. Y como usted mismo dice, la Super de los surtidores debería ser pues totalmente reemplazada en ese sentido. Y en ese sentido le pregunto, ¿por qué no sucede lo mismo que sucede en los Estados Unidos, de que la gasolina ha llegado ya a márgenes y podría llegar por debajo de los $3? ¿Por qué no sucede aquí? Por ejemplo, con el caso de la Super, que es una gasolina totalmente liberada. Es una gran interrogante, Verónica. Nosotros no comprendemos, ¿no? De hecho, ya se bajó la barrera de los $4 en Estados Unidos, ¿no? País petrolero. Nosotros hemos visto que al día de hoy, es decir, en agosto, el subsidio a la ECO 85, comparado con el mes de julio, bajó en 35 centavos. La extra, el subsidio, bajó en 20 centavos. Sin embargo, el precio de la Super solamente bajó 7 centavos. Costo terminal. Entonces, no hay una lógica, no se entiende, ¿no? Nosotros antes teníamos una percepción de que la diferencia de subsidio entre la ECO 85 y la extra, imagínense que en julio fue de 52 centavos, un valor altísimo, claro. ¿sí? Por galón. Paradójicamente, ¿no? Entre paréntesis, 52 centavos por galón es 10 veces más lo que nosotros estamos pidiendo, que solamente 5 centavos más las otras cosas, ¿no? El transporte y la eliminación de la doble tributación, de la doble retención del IVA. Entonces, nosotros pensábamos que se debía al etanol, pero recién hace una semana y media nos invitaron, fíjese, recién hace una semana y media, funcionarios altos de Petroecuador para indicarnos que no, que esa diferencia se da por la composición porcentual de las naftas importadas en el terminal de Pascuales, que es mucho mayor que en Esmeraldas. Entonces, la pregunta, ¿no?, del millón, muy clara, es: si usted suma el precio de la ECO 85, que es 2,40, ¿no?, y tomamos el precio del subsidio anterior, del mes de julio, que es un poco más dramático, resulta que es 1.92 más 2.40, le da un precio de la ECO 85 de $4.32 por galón, el precio sin el subsidio. Entonces, claro, ¿cómo es que se logra sacar una gasolina con más octanaje, con 4 puntos más de octanaje, con más etanol añadido, a 3.89? Claro, ahí los números no calzan, ¿no? Definitivamente. Pero bueno. ¿Cómo es posible? Porque es una gasolina de más octanaje que la de 85 y sale mucho más barata. No entendemos, y se está elaborando en el mismo terminal que se hace la ECO 85.
Sí, yo creo que el reemplazo no era el reemplazo por la super, sino por la otra. Pero bueno, ahí los técnicos y los especialistas pues harán lo suyo. Y ya lo veremos luego, a ver qué es lo que sucede. Lucía Jaramillo continúa con la entrevista. Claro que sí, ingeniero, ¿cómo le va? ¿Puedo mezclar la gasolina Super con EcoPlus 89? Y es que debido pues al alza de los precios de la gasolina, varios ciudadanos han optado por la mezcla de aditivos con el fin de ahorrar dinero. ¿Se puede mezclar entonces la gasolina Super con el EcoPlus 89? Por supuesto que sí. De hecho, para elaborar elaborar la extra, ¿no? Se utiliza la nafta importada de 93 octanos, que es la super. Petroecuador se toma un margen de 1 octano y se la comercializa como super 92. Pero hemos hablado con Petroecuador y nos han aclarado que se mezcla esa nafta importada, que cuando se la vende como super va directo sin ningún cambio, y esa se utiliza para mezclarla con la base de extra, que está le digo exactamente, en 67 octanos, ¿no? Y se logra la extra de 85, ¿sí? De 67 octanos, está correcto. Que es la que se produce en Esmeraldas. Entonces definitivamente sí se puede. La gran mayoría de consumidores, y aquí viene un punto muy interesante. Si usted toma 5 galones de super y 5 galones de extra, está teniendo una proporción de 50-50 cuando usted tanquea su vehículo, lo mezcla y sume los $5 que cuesta la super más 2,40, precio promedio digo, ¿no? De $5, más 2,40 que cuesta la extra, le dan 7,40 dividido para 2, es $3,70 y ha logrado los mismos 89 octanos. Cuando la nueva gasolina va a salir en 3,89, 20 centavos más. Entonces, por ahí he visto que ha salido alguna persona a decir que no se puede, que la densidad, que no sé cuánto, etcétera. Bueno, pues en Petroecuador sí lo hacen. Mira. Y así se logra la gasolina extra. Palabras de uno de los altos gerentes de Petroecuador. Nos explicaron cuál es el proceso. Entonces, definitivamente sí se puede. Nosotros lo hacemos. Nosotros lo recomendamos. Entonces, ¿para qué seguir produciendo una gasolina con etanol que es más costosa? De hecho, el precio del etanol en Ecuador está mucho más alto que el precio internacional. Y nos quedamos muy sorprendidos, ¿no? Cuando nos explicaron que por ley, por decreto, solamente se puede comprar etanol en el Ecuador. ¿Cómo es posible? ¿Por qué no se abre la posibilidad de que se compre etanol en el exterior, que es mucho más barato del precio en Ecuador? Y en otros países se utiliza el etanol justamente para, primero, ser más amigables con el medio ambiente, porque el etanol es mucho menos contaminante, y segundo, para abaratar costos. Aquí sucede lo contrario. Justamente a eso iba mi siguiente pregunta, el tema de la contaminación. Ahora usted lo dejó claro que es menos contaminante, y con respecto al que no causa daño en el tema de mezclar, pues Verónica, no nos han dicho nada. No nos han dicho nada. A ver, vuélvame a repetir la fórmula, ¿qué es lo que tengo que mezclar? Usted perfectamente puede poner, por ejemplo, usted va a tanquear. Sí. Le dice, ponga $5 de super primero y complete la diferencia, no sé, 5 galones más de extra. Y con extra, la extra criolla, la extra. Y la extra o la Eco 85, usted perfectamente las puede mezclar. De hecho, eso hace Petroecuador para producir la gasolina extra. Entonces, usted puede conseguir una gasolina de 89 octanos mucho más barata. Oye, pero interesante. Claro, interesante eso, ¿no? Porque la verdad es que, como yo le decía, todo tiene que ver, Lucía, por el tema económico, ¿no? Totalmente. A veces las personas no tienen para tanquear la super y a veces dicen, pues me voy a tanquear con la extra. Y todo tiene que ver por un orden económico, ¿no? Exactamente. Y a veces el motor sí se termina dañando de tu carro, pero bueno, aquí como que nos queda un poquito más claro, ¿no? Si se puede combinar, no hay daños al motor, ¿no, don Ivo, no? No hay daños al motor. He escuchado que algunas personas dicen que se daña. Bueno, yo no sé si hay algún tema con la Eco 85, ¿no? Que hay un tema del etanol nacional, no lo sé. Pero en Estados Unidos, por supuesto que se utiliza el etanol. En el primer mundo se utiliza
el etanol para subir el octanaje y no se ha escuchado que hay un problema de daños a los motores, en absoluto. Mira qué bueno, qué interesante, ¿no? Sí, sí, sí. Definitivamente. Oiga, bueno, el tema de los combustibles en sí es bastante amplio, mira, porque tiene que ver con el tema primero de los distribuidores de combustibles, con el tema también de la producción, con el tema de la comercialización de la misma Petroecuador a través de los distribuidores de combustibles. Y todavía hay un tema bastante neurálgico e importante, que es el tema de la famosa focalización de los subsidios, que no se termina de aterrizar en la famosa mesa de diálogo. Así es. Por ejemplo, ahí usted acaba de decir que si tendríamos liberado todos los precios de los combustibles, tendríamos que pagar más o menos como 4 puntos y pico, 4.50 creo, ¿no? Por la eco que hoy consumimos. Y es así. ¿Usted cree que definitivamente eso vaya a poder concretarse en esa mesa de diálogo? Porque es necesario para liberar la economía. Por supuesto. Concuerdo completamente en ese comentario, Lucía. Los subsidios no son buenos. No son buenos, está probado eso. Los únicos países acá en Latinoamérica o en América que todavía mantienen subsidio, pues obviamente Venezuela, Ecuador y creo que algo en Bolivia. Colombia, ¿no? No es que tiene un subsidio, los precios no son tan diferentes a los nuestros, al menos en extra y diésel, pero la super cuesta más de $6, porque tienen un fondo de estabilización petrolera justamente para cubrirse de las fluctuaciones del precio del petróleo. Pero entiendo que ese fondo de estabilización petrolera ya está por terminarse y les ha costado como $8,000 millones. Si usted va al Perú, va a ver que también es país petrolero, o va al Brasil, que también es país petrolero, va a ver que las gasolinas están de acuerdo al precio internacional del petróleo, por sobre los $5. Ahora, de hecho, ya bajaron porque el precio del petróleo ha ido bajando, ¿no? Entonces, sí hay una preocupación nuestra por el segundo punto que usted topó, la focalización. No hemos sido convocados a ninguna mesa de diálogo. Se están hablando, ¿no?, de una gran solución con unos softwares costosísimos que ya nos anunciaron hace 3 años, nos visitaron, softwares de $200 millones, de $300 millones, que no van a funcionar por una sencilla razón. La más importante es que menos de la mitad de estaciones de servicio tenemos un sistema de facturación automática, que no es lo mismo que facturación electrónica. ¿Sí? Voy a tratar de simplificarlo por efectos del tiempo. La facturación automática es cuando el dispensador está atado a un servidor y la factura sale desde el dispensador, ¿no?, por una señal electrónica. Es decir, no pueden digitar la factura. Los despachadores solo pueden digitar la cantidad del producto a consumir. Entonces, eso es facturación automática. La facturación electrónica que tienen todos, más del 95% de las estaciones de servicio por requerimiento del SDI, pueden tener simplemente un terminal, una computadora en las islas, el despachador digita el valor, ¿sí?, en dólares, ¿sí?, cualquiera sea, independientemente que se haya vendido otra cantidad en galones, ¿sí?, se presta para muchas cosas y sale la factura electrónica. Entonces, estos softwares de los que están hablando en las mesas de focalización solamente funcionan con aquellas estaciones que tienen facturación automática. Porque una vez que llegue el vehículo, ¿no?, con un identificador de placas que piensan poner en las estaciones de servicio, no es nada del otro mundo, entonces se identifica si esa placa aplica o no para un subsidio, para una focalización. Para la focalización. Pero tiene que conectarse, Lucía, con 3 bases de datos. Con la base de datos del SRI, con la base de datos del registro civil, con la base de datos de las ARCH, ¿no? Y no sé en cuánto tiempo, 5 o 10 minutos, si es que logra conectarse, ¿no?, va a decir, ok, aprobado. ¿Se imagina el caos que va a ser en las estaciones de servicio cuando llegue una persona o varias personas con focalización? Y el segundo punto, muy importante para que esto funcione, es que todas las estaciones de servicio tengan un acceso a un internet de alta velocidad en todos los rincones de la patria, lo cual no sucede. Nuestra solución es mucho más simple y no le cuesta prácticamente nada al gobierno. Es emitir tarjetas, como una tarjeta de débito, por ejemplo, del Banco del Pacífico, que se acerca a una estación de servicio, pasa por el DataFast o equivalente, y si tiene saldo, se le atiende.
Esa tarjeta debe ser recargable mensualmente, me invento $30 mensuales. El beneficiario de la focalización utiliza sus $30 y ya no puede usar más porque se le acabó el saldo, y él tiene que esperar al siguiente mes a que se recargue. Es el sistema más simple, no tiene ninguna complicación tecnológica, pero no nos han escuchado. Hemos mencionado en prensa, radio, ¿no?, televisión, cuál es nuestra propuesta. Creemos que es muy válida, muy simple, pero claro, es más no simple. nos hace caso. Sí, ahí el tema es calcular cuánto le tienen que dar a cada uno, ¿no? ¿Verdad? Por el tema de la focalización. Así es. Bueno, le agradecemos al ingeniero Ivo Rosero, presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo, que ha compartido con nosotros algunos criterios muy importantes sobre el tema de la distribución de los derivados de combustibles, también de la situación de este sector y lo que tiene que ver con la focalización. Ya saben, Lucía. Ya saben, así es, Verónica. Hay que combinar nomás la extra con la super. Así es. ya nos dice el experto y ya con eso, pues uno tiene que aplicarlo. Buen mensaje para cerrar viernes. Muy amable, ingeniero. Gusto. Muchísimas gracias a ustedes. Solo quisiera decir algo adicional. Ojalá el ministro Pablo Arosemena, que estuvo con nosotros hace pocos minutos. Ojalá escuche esto. Realmente nos encantaría reunirnos con él para pasar ese obstáculo que hay en los mandos medios que tienen información errada, y estoy seguro que él, entendiendo nuestros números, tomaría una acción inmediata. Ok, entonces le vamos a trasladar ese mensaje para que obviamente logren hacer ese lobby y esa concreción de reunirse. Muy amable, gracias. Nos vamos a un